El arte de ahogarse, por Ava Reid. Capítulo 9. Oigo a las sirenas cantar bajo las olas desenfrenadas, sus exuberantes cabellos como reinas de los prados y su madura virginidad lista para saquear como el oro de sus cofres ahogados. El gran capitán y su esposa del mar, recopilado en la obra poética de Emrys Smirdin, 196 a 208 D.I. La mañana era del mismo gris pálido que el vientre de una trucha, y las olas holgazaneaban con suavidad en la costa. Effie se despertó con un sobresalto poco después del amanecer. La miasma púrpura y verde de sus pesadillas aún giraba en los rincones de su mente. Las pastillas para dormir debían eliminar incluso sus sueños, sumergirla en la obscuridad total e inconsciente. Pero esa noche tampoco habían funcionado. Pasó horas sumida en las pesadillas, dando vueltas con tanta violencia en la cama que el edredón de color musgo había resbalado y caído al suelo. Había soñado con él, por supuesto, con el rey de las hadas y su corona de hueso. No recordaba una época en la que hubiera soñado otra cosa. A veces las pesadillas se intercalaban con imágenes del profesor Corbenick, pero cambiaban con tanta rapidez que en cierto punto parecían idénticos. Todo cabello negro y manos extendidas y agua subiéndole por la garganta. Effie sabía que Preston no estaría contento con que llegara tarde. Metió a toda prisa los brazos en las mangas del suéter y los pies en las botas. Dudó delante de la puerta, los dedos sobre el pomo de hierro. Ahora que había visto al rey de las hadas a plena luz del día, no podía confiar por completo en sus viejas tácticas de supervivencia. Se metió 2 pastillas rosas en la boca y las tragó sin agua. Luego abrió la puerta con fuerza y corrió, derrapando sin aliento por el sendero hacia Giraed. Cuando llegó, jadeaba y la piel le hervía con adrenalina. No había visto destellos de cabello negro en los huecos entre los árboles. Al pasar por delante de la casa buscó el coche de llanto, pero por suerte ya se había marchado. 2 pájaros picoteaban algo incrustado en las marcas de neumáticos. Un animal atropellado, mutilado y aplastado. Effie no se acercó lo suficiente para distinguir lo que era. Con solo ver el pelaje enmarañado y sangriento, el estómago se le puso del revés. Subió los escalones de la casa. Preston la esperaba en el estudio con una taza de café en las manos y una mirada de reproche en el semblante. «Llegas tarde». Effie miró hacia la ventana por donde entraba una tierna luz rosada. «Aún está amaneciendo. Además, no es justo. Tú has dormido aquí. Y he tenido tiempo de ir por café y todo». Preston miró con intensidad su taza. «Si hubieras estado aquí al amanecer, también tendrías café». Effie tomó aire y se contuvo para no poner los ojos en blanco, aunque la reacción previsible de Preston la reconfortó de un modo extraño. Después de todas las rarezas de sus pesadillas, de los violentos cambios de humor de llanto, el fiable mal humor de Preston era como un bálsamo. Pero tampoco pensaba decírselo. «Me pediste que no discutiera contigo en todo momento, pero tú prometiste que serías un 15% menos condescendiente». Preston apretó los labios. «Está bien», cedió. «Has ganado esta, signifique lo que signifique eso para ti». Complacida con su conformidad, Effie se planteó qué trofeo podía conseguir. «Pues significa que me vas a dar tu café». Preston soltó un enorme suspiro de sufrimiento, pero le entregó la taza. Sin dejar de mirarlo por encima del borde, Effie dio un sorbo pequeño y enseguida sufrió una arcada. Pues claro que Preston Hellery tomaba el café solo. Dejó la taza e intentó ocultar una mueca. «¿Has visto a Llanto irse?», le preguntó el chico. «No, ya se había marchado». Effie recordó el animal muerto en la carretera. Había sido demasiado pequeño para tratarse de un ciervo, pero demasiado grande para ser un conejo. Tendría el tamaño justo para que Llanto lo hubiera visto por el parabrisas, y aún así había mantenido el pie sobre el acelerador. La imagen del rey de las hadas en el asiento del conductor parpadeó en su visión. Effie tuvo que clavarse las uñas en la mano para que desapareciera de nuevo. «Deberíamos darnos prisa», dijo Preston. «Creo que las misas lirianas solo duran 1 hora, pero tú lo sabrás mejor que yo». «Así que mis sospechas son correctas», comentó Effie mientras se encaminaban hacia la puerta. «Los argantianos son paganos». «No todos.
replicó el chico sin inmutarse y hasta con cierta alegría. Solo yo. Seguro que tu madre Liriana está muy contenta contigo. Se esfuerza mucho para que me sienta culpable. Echaron a andar por el pasillo. Pero no será muy beata, ¿no? Preguntó Effie cuando doblaron la esquina de los aposentos. ¿O no se habría casado con un argantiano? Te sorprendería lo experta que es la gente en la disonancia cognitiva. ¿Alguna vez te cansas de ser un estirado sin sentimientos? Preston resopló una carcajada. No, para mí es muy natural. ¿Sabes? Podrías haber dicho que el amor trasciende las insignificantes riñas teológicas. ¿El amor puede con todo? Preston arqueó una ceja. Supongo que podría decirlo si fuera romántico. Effie resolló, pero por algún motivo su corazón latió con irregularidad. Se dijo que se debía a los nervios de su plan condenado al fracaso. Cuando Preston estiró el brazo hacia la puerta, el recuerdo del fantasma apareció en su mente. El cabello blanco volando como un velamén roto, la piel tan pálida que casi era translúcida. Una frialdad similar le cosquilló en la piel y casi dijo: «Un momento, para». Pero habría sido inútil mencionar el encuentro a Preston. Sabía sin preguntar que no era el tipo de persona que creía en fantasmas. Por otra parte, quizás sí que valiera la pena mencionar a la señora Myrdhin. «Silencio», le pidió con tensión. «La viuda debe de estar ahí». «Lo sé», susurró el chico. «Hago el menor ruido posible». Effie contuvo el aliento mientras Preston giraba el pomo y empujaba la puerta hacia los aposentos privados. Lo que apareció ante ellos fue un pasillo estrecho y oscuro lleno de polvo. El suelo de madera estaba cubierto de agujeros de termitas y las paredes permanecían desnudas excepto por un pequeño espejo oxidado. A Effie le sorprendió verlo. Sin embargo, cuando lo examinó de cerca se percató de que el cristal estaba tan oxidado que resultaba imposible ver reflejado nada. Una decepción extraña se asentó en su estómago. Preston y ella se detuvieron en el pasillo para escuchar con atención, pero no oyeron ningún ruido procedente de las puertas, y al igual que la noche anterior, incluso el agua contra las rocas había enmudecido. Si la señora Myrdhin se hallaba en sus aposentos, estaría durmiendo. O a lo mejor no existe, dijo una molesta voz en su mente. No tenía pruebas que demostraran esa idea, pero cuando pensaba en el fantasma se le aceleraba el pulso. La habitación de llanto es de la izquierda, dijo en voz baja. Espero que no la haya cerrado. Había algo raro en esa parte de la casa. Parecía existir en otro mundo, fría, silenciosa y extraña, como un naufragio en el suelo oceánico. El resto de Giraeth crujía y gemía y se sacudía, protestaba por su lenta destrucción. Allí dentro el aire resultaba intenso y pesado. Effie lo atravesó casi al ralentí, como si llevara ropa mojada. Lo cierto era que esa ala de la casa parecía estar ya inundada. La puerta de llanto se abrió sin un temblor. Effie no sabía lo que había esperado ver en el otro lado. Una sirena encallada sobre la cama, un montón de pieles de selkie. ¿Al fantasma? Pero, para los estándares de Giraeth, el dormitorio era tan ordinario que resultaba decepcionante. Había una enorme cama de dosel, parecida a la de Effie, con cortinas de gasa carcomidas por las polillas y sábanas de satén azul obscuro, con lo que el colchón parecía empapado. Por lo que vio, no había ningún espejo. Distinguió un armario con las puertas cerradas con firmeza, entre las cuales había quedado encajada la manga de un suéter negro, como un tejón en una trampa. Un tejón, pensó de repente. A lo mejor ese era el animal de la carretera. Había montones de periódicos amarillentos, pero ninguno pertenecía a Emrys Myrdhin. Los titulares eran muy arbitrarios. Un artículo sobre una instalación de arte en Lalleston, otro sobre una serie de robos en Corth, una ciudad al este de Saltney, no demasiado lejos, otro sobre un pony que se había convertido en héroe por enfrentarse con valor a un gato montés. Al final, el pony sucumbió a las heridas y murió. Effie dejó que los periódicos revolotearan de nuevo al suelo. No hay nada. Yo aún no estoy listo para rendirme, dijo Preston. En el plano, ¿dónde estaba el espacio en blanco? En la pared oeste, señaló Effie. En esa pared solo había una enorme estantería a medio llenar.
En silencio procedieron a examinar los lomos, pero no encontraron ninguna obra de Emrys Myrddin. Los gustos de lectura de Llanto parecían ser más escabrosos, sobre todo misterios y romances, el tipo de libro que Preston consideraría vulgar. Un título erótico le llamó la atención: Dominar a la damisela. Effie lo dejó en su sitio con un escalofrío. «No lo entiendo», dijo Preston, soltando un suspiro malhumorado. «Ay, es imposible que no haya nada. ¿Qué tipo de hombre limpia tan a conciencia el recuerdo de su padre de una casa?» Era la segunda vez que Preston sacaba ese tema, y Effie se preguntó por qué le molestaba tanto. «No lo sé. Cada persona vive el duelo de una forma distinta. No sabes lo que te pasará a ti. Pues resulta que mi padre está muerto». Lo dijo con tanta naturalidad, en un tono tan conversacional, que Effie tardó un momento en reaccionar. Lo miró. Preston estaba un poco girado hacia ella y la escasa luz se aferraba a su perfil. Sus ojos, de un marrón pálido, parecían intensos pero firmes, como si observara algo que ya llevaba tiempo mirando. «Vaya par estamos hechos», dijo Effie al fin. «2 hijos sin padre abandonados en una casa que se hunde. Deberíamos ir con cuidado, no sea que Llanto decida degollarnos sobre los nuevos cimientos». Su intención había sido aligerar la tensión, pero Preston apretó la boca. «Si hay alguien que crea en esa vieja costumbre, seguro que es Llanto. ¿Has visto la herradura sobre la puerta?» «No», admitió Effie, «pero esa es una antigua tradición popular para evitar que las hadas entren en la casa». Preston asintió. «Y todos los árboles plantados por la propiedad son cervales. Para alguien que no conserva los libros de su padre, parece haber estudiado sus decretos de cerca». Cervales. Hierro. Effie hasta había visto un manojo de vallas rojas fuera de la cabaña. Las vallas del cerval también servían de protección contra las hadas. Llanto tenía los retratos que había encargado su padre del rey de las hadas y de Angarat colgados en la escalera. A lo mejor esa era otra forma de protección. Si mantenía al rey de las hadas atrapado dentro del marco, dentro de una historia de Myrddin, quizá le impidiera atravesar la puerta principal. Effie se preguntó si eso era lo que Llanto quería de verdad de ella, una casa que lo protegiera del rey. ¿Acaso él también había visto a la criatura en la carretera, con su corona de hueso y cabello negro mojado? Pero, ¿qué querría el rey de las hadas con Llanto? Solía buscar a chicas jóvenes con el cabello pálido para embellecer su corona. Los hombres dormían profundamente en la cama mientras sus esposas e hijas desaparecían. Eso era lo que decían las historias. Y el pastor le había dicho lo mismo cuando le dio las piedras de bruja. Una chica joven y guapa a solas en los acantilados. Sacudió la cabeza para desterrar esos pensamientos. Preston, que se había aferrado con ambas manos al borde de la estantería, retrocedió con un suspiro. La estantería se tambaleó, no de un modo insignificante, sino lo suficiente para revelar un hueco estrecho entre la madera y la pared. Effie y Preston intercambiaron una mirada. Sin decir nada se acercaron al extremo de la estantería y tiraron de ella. Hizo tal ruido que Effie supo que molestarían a la señora de la casa. Eso sí estaba de verdad en la otra habitación. Pero el pulso le latía a toda velocidad y su mente no se detuvo a pensar en la posibilidad de que los atraparan. Tras apartar lo suficiente la estantería, vio que no había ninguna pared detrás, solo un espacio vacío y oscuro que al entrar se convirtió en una pequeña habitación excavada de un costado de la casa. «Ve con cuidado», la advirtió Preston. «Effie, espera, iré por una vela». Ella no quería esperar. El corazón le martillaba en el pecho, pero estaba tan oscuro que no tenía otra opción. Se quedó parada en la fría habitación sin ver nada a su alrededor, y por raro que pareciera, no sintió miedo. Reinaba el silencio absoluto en ese ambiente tan inmóvil. Effie solo se podía imaginar que lo que fuera que estuviera con ella en esa habitación, si acaso había vivido en algún momento, ya estaba muerto. Preston regresó con una vela y entró en la habitación con ella. Cabían justos y sus hombros se tocaban. Notó que el brazo de él se movía con su respiración, un tanto entrecortada, demasiado acelerada. El chico encendió la vela para revelar las paredes cubiertas de polvo y las esquinas con telarañas, y yeso pelado y puntos grises de moho. Donde la pintura se había desconchado, se distinguían los ladrillos expuestos y la argamasa teñida de negro como si fuera tinta. No había nada en la habitación, tan solo una caja abollada de hojalata. Justo en el centro del suelo,
colocada allí a propósito. Effie hizo amago de arrodillarse, pero Preston extendió el brazo y la contuvo. —¿Qué? ¿Qué pasa? —Tus rodillas —dijo, bajando la vela para señalarlas—. Seguro que siguen en carne viva y... Parecía nervioso. Con la otra mano se acariciaba el cabello revuelto y tardó un momento en terminar de hablar. —Déjame a mí. —Ah. Effie lo observó mientras se arrodillaba. Pensaba que ibas a decirme que la caja estaba maldita o algo así. No vio su rostro, pero oyó el resuello ya familiar de la risa de Preston. Sí que parece un poco maldita, ¿verdad? Me alegra comprobar que no careces por completo de imaginación. Preston sacudió con cuidado la caja. Está cerrada. No, dijo Effie con cierto mal humor. Déjame ver. Preston se levantó sacudiéndose los pantalones y le entregó la caja. Al igual que el resto de la habitación, estaba cubierta de polvo. Effie tuvo que soplar para leer las palabras en la parte delantera. Propiedad de E. Myrdhin. El corazón le dio un brinco. Refrenó su entusiasmo mientras examinaba el resto de la caja. Bajo el nombre había un grabado de los mismos dos santos, Eufim y Marinel, con las barbas como olas titánicas hinchadas. Effie sintió lo mismo que cuando había revisado esos libros antiguos en la biblioteca de la universidad, como si estuviera descubriendo algo arcano, secreto y especial, algo que en cierto modo le pertenecía. Y a Preston también, claro. Por el polvo supo que hacía muchísimo tiempo que unos dedos no tocaban esa caja. Había una pequeña cerradura en la parte delantera, pero el metal parecía frágil, igual de insustancial que la cajita donde el abuelo de Effie guardaba sus ordenados puros. Estampó la caja contra la pared, lo que causó un estruendo ensordecedor. Se oyó también el crujido del metal cuando el borde de la caja se dobló sobre sí mismo como una servilleta arrugada. Preston, de hecho, soltó un gritito. —Effie, ¿qué estás haciendo? —La estoy abriendo —respondió. Era algo obvio. —Pero llanto —protestó el chico a duras penas—. Seguro que se fijará en que hemos abierto a golpes la caja de su padre y que la hemos saqueado. Estaba cubierta de polvo. Creo que ni siquiera sabe que está aquí. Preston soltó otro sonido vago y estrangulado de protesta, pero Effie ya había abierto la cerradura rota. Levantó la tapa de la caja y los goznes oxidados chirriaron. Dentro había un cuaderno pequeño de cuero con un cordón enrollado a su alrededor. La respiración se le atragantó en la garganta. Tenía ante ella algo en lo que Emrys Myrdhin había escrito de verdad. Eso era mejor que cualquier libro confuso que encontrara en la biblioteca, mejor que cualquier tesoro que un buzo pudiera desenterrar. Echó un vistazo hacia Preston, que se había quedado ojiplático, con la boca entreabierta, y descubrió que no le importaba haberlo descubierto con él. «No me lo puedo creer», dijo Preston. «Nunca pensé que pudiéramos encontrar... Bueno, aún no sabemos lo que hay dentro. Podría ser un almanaque, podría ser un libro de recetas». Effie lo fulminó con la mirada. «Nadie guarda un recetario en una caja secreta en una habitación secreta». «Con Myrdhin ya nada me sorprende», replicó Preston con sequedad. Agarró el diario y algo se deslizó de entre las páginas. Varias cosas, de hecho. Cerca de una docena de fotografías descoloridas y desgastadas por el tiempo. Con dedos temblorosos, Effie tomó una. A través de la capa nacarada del paso del tiempo, vio que era la fotografía de una chica no mucho mayor que ella, con el largo cabello pálido. Estaba acurrucada en el diván del despacho de Myrdhin, ataviada con una bata de satén que se había deslizado para revelar una pantorrilla pálida. Preston frunció el ceño. ¿Quién es? Effie descubrió que no podía hablar. El aire en la habitación se le antojó de repente muy pesado, muy espeso. Recogió la siguiente fotografía con la misma chica, en el mismo diván pero en una postura distinta. Tenía las piernas estiradas, los pies le colgaban por el borde del diván y la bata se había arrugado más arriba para exponer la curva del muslo. Aunque Effie ya sabía lo que iba a encontrar, necesitaba mirar la siguiente instantánea. La chica había pasado mucho tiempo escondida acumulando polvo. Así se convertía una persona en fantasma, cuando su vida había importado tan poco que nadie había llorado su ausencia. En la siguiente fotografía la chica estaba tumbada boca arriba,
la bata abierta para revelar sus pechos tersos y redondos. Los pezones eran pequeños y apretados, como si ese día hubiera hecho frío en el estudio. No miraba hacia la cámara, sino que dirigía los ojos hacia otra parte, con la mirada vacía. Tenía los brazos arqueados sobre la cabeza, pero en una postura rígida y antinatural, como si las manos o el capricho de otra persona los hubiera colocado de esa forma. Su cuerpo parecía liso y desnudo, como una pieza de carne en una carnicería, con todas las partes correspondientes. 2 piernas y 2 brazos, la cabeza y el cabello dorado, el vientre plano y los pechos perfectamente simétricos. Si alguien la cortara por el medio como un pescado, ambas partes serían idénticas. La mano de Effie se tensó y arrugó los bordes de la fotografía. Notó un nudo prieto en la garganta. Preston había agarrado otra foto. Tenía la cara muy roja. Apartó los ojos a toda prisa para intentar mirar cualquier otra cosa que no fuera a la chica desnuda. ¿Quién crees que es?, preguntó de nuevo. No lo sé. Su voz sonaba pastosa como un eco bajo el agua. Podrían ser de Llanto. Llanto no necesita guardar estos materiales para adultos bajo llave. Ahora tenía hasta la nuca de color rosa. Ya has visto su estantería. Materiales para adultos era el tipo de eufemismo que solo se le ocurriría a un académico. Si las circunstancias fueran distintas, Effie se habría echado a reír. Pero la chica no era una persona adulta. No del todo. No podía hacerlo. Parecía de la edad de Effie, y lo cierto era que Effie no se sentía como una adulta. Las fotografías la mareaban. Los bordes de su visión empezaban a nublarse. Entonces tienen que ser de Myrdhin. La certeza fue como un puñetazo en la tráquea. La respiración le salía en estertores secos y calientes. Preston la miró con el ceño fruncido. «Effie, ¿te encuentras bien?» «Sí», consiguió decir, pero no soportaba seguir mirando a la chica. Le dio la vuelta a la fotografía. Había algo escrito en el dorso, en una letra apresurada pero delicada. Preston lo leyó en voz alta y la voz le tembló ligeramente. «Te amaré hasta la ruina». Era lo que el rey de las hadas le había dicho a Angharad la primera noche que se acostaron juntos en su cama matrimonial. Su largo cabello negro se derramaba sobre la almohada para enredarse con el dorado pálido de la chica. No era la letra de Llanto. Se oyó un golpe en el piso inferior seguido del crujido de una puerta al abrirse y los dos se sobresaltaron. Effie notó que su sopor se desvanecía. Dejó la caja en el suelo y la cerró, abollada como estaba, mientras Preston se guardaba el diario en el bolsillo de la chaqueta. Se apresuraron a salir de la pequeña habitación y arrastraron la estantería de vuelta a su sitio. Dejaron las fotografías dentro de la caja. Effie no quería volver a verlas en su vida. No tenía forma de saberlo a ciencia cierta, pero tenía la certeza absoluta de que la chica de las imágenes estaba muerta. Cuando llegaron al estudio, Effie estaba sin aliento. Le picaba la nariz por el polvo. La sangre le palpitaba cálida y cuando Preston sacó el diario del bolsillo vio que le temblaban las manos. Desenrolló el cordón con dedos largos y hábiles mientras Effie lo observaba extrañamente hipnotizada. Se inclinaron sobre el escritorio tan cerca que sus hombros casi se tocaban. Notaba el calor del cuerpo de Preston a su lado y el zumbido frenético de energía que emanaba de él. Detrás de las gafas el chico fruncía el ceño con una concentración total. El cordón revoloteó hasta el suelo. Effie no pudo contenerse. Se estiró para abrir el cuaderno por la primera página. Al hacerlo rozó la mano de Preston y el muñón de su dedo anular ausente le rozó el pulgar. El chico bajó la mirada un momento, su atención desviada durante un instante, y luego miró de nuevo el diario. La primera página estaba cubierta por la letra fastidiosa y arcánida de Myrdhin. Tanto Effie como Preston agacharon la cabeza, entornaron los ojos y leyeron. 10 de marzo de 188. Visité a Blackmar en Perjos. Me dio unos apuntes sobre el joven caballero que estaban bien. También se ofreció a presentarme a su editor, un tal señor Marlowe, en Caerisel. Blackmar parecía pensar que el director de Greenbow Books le encantaría mi infancia empobrecida. Con cierta arrogancia se refirió a ella como mis asperezas. También estaban allí 3 de sus hijas. A la esposa, deduje, la desterró. Ese era el final de la primera página. Preston alzó la mirada del cuaderno hacia Effie.
Era la primera vez que lo veía completamente boquiabierto. «No me lo puedo creer», dijo. «Este es el diario auténtico de Myrdhin». Una parte de mí esperaba, como es natural, encontrar alguna de sus obras sin publicar, pero no me atrevía a imaginar que me encontraría con un diario completo. ¿Sabes lo valioso que es esto, Effie? Aunque no descubramos pruebas de un engaño, este diario... Bueno, a Go se le va a dar un patatús. En serio, creo que todos los académicos en la Facultad de Literatura se amputarían el brazo izquierdo por él. Como pieza de museo valdrá miles, puede que millones. «Creo que te estás adelantando un poco», repuso Effie, pero sonó débil. El corazón le farfullaba en el pecho. Yanto no sabría que estaba ahí o habría intentado venderlo. «O hay algo en él que no quiere que descubra nadie más», añadió Preston con el semblante sombrío. Siguieron leyendo. 30 de enero de 189. El joven caballero se publicará. Greenbow parece ostentar un optimismo cauto, pero yo no espero mucho éxito. Puede que los jóvenes lo lean, pero me parece un libro demasiado seco. Los jóvenes de hoy en día se preocupan por la caballerosidad y la modestia. No mucho, diría yo. Cuando visité Penhurst, volví a ver a las hijas de Blackmar. La mayor es muy rubia y se interesó en mi trabajo, pero la mente de una mujer es demasiado frívola, y aunque ella es un ejemplar bastante sensato de su sexo, supe que le interesaban más los bailes y los chicos. Ha escrito unos cuantos poemas. Effie miró y miró la frase: «La mente de una mujer es demasiado frívola». Fue como la picadura de una serpiente, un relámpago repentino de dolor. Angarad era de todo menos frívola. Era astuta y atrevida. Su mente siempre estaba planeando, imaginando, conjurando nuevos mundos. Era fuerte. Había derrotado al rey de las hadas. Si Myrdhin tenía una opinión tan pobre de las mujeres, ¿por qué había escrito Angarad? El joven caballero fue el primer intento de publicación de Myrdhin, comentó Preston. Pero solo recibió silencio a modo de respuesta. Henry Myrdhin no se convirtió en un hombre conocido hasta Angarad. Terminó Effie. Le dolía el pecho. Veamos qué tiene que decir Myrdhin al respecto. Pasaron páginas hasta 191, el año de la publicación de Angarad. 18 de agosto de 191. Blackmar me entregó a Angarad de noche. La lluvia y la humedad en esta época del año son insoportables. No doy mucho crédito al nerviosismo de los naturalistas, pero estas tormentas de verano me recuerdan las advertencias sobre una segunda inundación. Blackmar estaba contento de deshacerse de ella. Últimamente lo ha estado fastidiando mucho. Se publicará en invierno. El señor Marlowe está muy emocionado con la reinvención de Henry Myrdhin. Preston soltó un suave suspiro. Le relucían los ojos marrones. «Effie, no me lo puedo creer». Aquello parecía incriminador, pero aunque las palabras «la mente de una mujer es demasiado frívola» seguían carcomiéndola, Effie no pensaba ceder. ¿Quién es Blackmar? Preston parpadeó, como para alejar la perplejidad de su semblante. «Colin Blackmar, otro autor de Greenbow. Seguramente conozca su obra más famosa, Sueños de un rey durmiente». «Ah, sí, ese horrible y aburrido poema largo que tuvimos que memorizar a fragmentos en el colegio». Preston arqueó una comisura de la boca. «¿Recuerdas algo?» El rey dormido sueña con espadas y muerte, siente la sangre de sus enemigos fluir por su cota de malla y la parte soñadora sueña con el agua fría del río. Ve el largo cuerpo del dragón desenroscarse, el destello de las escamas, los dientes relucientes y cuán frustrado se siente el rey dormido. Pues en esa batalla, en su mundo de sueños, él es tanto el caballero como el dragón. Intentó recitarlo con el dramatismo apropiado, aunque la cabeza le daba vueltas y notaba las piernas débiles. «En serio no conozco a nadie con mejor memoria que tú», dijo Preston. La admiración en su voz era innegable. «Impresionarías a tus profesores en el colegio». «Es una tontería, no me digas que le ves mérito». Blackmar siempre fue un autor comercial, no tan querido como Myrdhin. Nadie en la Facultad de Literatura está estudiando Sueños de un rey durmiente, eso es seguro. Cuando Effie lo miró con hastío, prosiguió. «Y no, nunca lo he admirado. Su obra me parece, tediosa».
Algo en lo que al fin coincidían. ¿Tú sabías que Myrdin y Blackmar eran amigos? ¿Por qué Blackmar le trajo a Angarad en agosto de 191? Se me ocurren unas cuantas ideas, respondió Preston. Pero esto es importante, Effie. Incluso si tienes razón, tú y Myrdin es exactamente quien decía ser. Un genio provinciano, este diario puede demostrar muchas otras cosas. Cosas sobre las que otros académicos de Myrdin solo han podido especular. Gosse se va a atragantar con su bigote. Eso, si Myrdin no es un fraude, replicó Effie, pero no pudo imbuir a sus palabras la confianza que quería. No dejaba de echar vistazos al diván verde del rincón. Se podía imaginar a la chica allí con la bata abierta como una ostra. Esto demuestra que al menos Myrdin no era analfabeto, pero no parecen los pensamientos de un genio inolvidable. Preston parpadeó con rapidez y arqueó una ceja. ¿Te he oído bien? ¿Estás empezando a planteártelo? No, exclamó Effie con el rostro enrojecido. O sea, no del todo. Es que las cosas que ha dicho sobre las mujeres. No sé cómo pudo escribir un libro como Angarad. Al menos si de verdad creía que las mujeres eran descerebradas y frívolas. Intentó hablar con la fría racionalidad de Preston, alejada de toda emoción, pero notaba el nudo de las lágrimas en la garganta. El Myrdin de la fotografía en su libro de Angarad y el Myrdin de ese diario eran dos bueyes uncidos tirando en direcciones opuestas, y por mucho que Effie lo intentara, no podía conciliar ambas ideas. Disonancia cognitiva, dijo Preston. Cuando Effie lo taladró con la mirada, añadió enseguida. Pero tienes razón. El típico misógino no escribiría Angarad. Llamar misógino a Myrdin era bastante fuerte. Seguramente era la afirmación más atrevida e inequívoca que le había oído a Preston. Eso hizo que el nudo en su garganta subiera más. Aunque no puedes considerarlo tal solo por una frase en una entrada de su diario, dijo con voz débil. A lo mejor solo, no sé, estaba teniendo un día malo. El argumento era lamentable y lo sabía. Preston tomó aire como si fuera a discutir, pero luego cerró la boca. A lo mejor vio la tristeza en su rostro. Se quedaron un momento en silencio y Effie sintió la atracción del diván en el fondo de su mente, como si al girarse se fuera a encontrar con la chica allí tumbada, el cadáver de un blanco azulado lleno de gusanos y moscas que zumbaban a su alrededor. Le dieron ganas de vomitar. Me gusta ir sobre seguro, dijo Preston al fin, y Effie le agradeció que rompiera el silencio, el hechizo que esas fotografías le habían lanzado. Pero, al ver todo esto, si tuviera que apostar por algo, apostaría por nosotros, Effie. Detrás de las gafas, Preston tenía la mirada clara. La determinación en sus ojos hizo que se le hinchara el pecho. Nunca había pensado que sentiría algo cercano a la camaradería con Preston Hellery, un odioso académico de literatura, un argantiano de poco fiar. Y sin embargo, camaradería no parecía la palabra adecuada. Al mirarlo a los ojos, se dio cuenta de que ese sentimiento se parecía más al afecto, incluso quizás a la pasión. Y Effie no pudo evitar preguntarse si él sentía lo mismo. Alguien se ha esforzado mucho en ocultar este diario por algún motivo, dijo Preston sin dejar de mirarla a la cara. Es algo por lo que matarían otras personas y conozco bien a mis colegas, pero si vamos con cuidado podemos... Lo interrumpió la puerta al abrirse. Effie no había oído pasos por el pasillo, pero Llanto estaba en el umbral, con la ropa empapada y el cabello negro pegado a la cabeza. Los reflejos de Preston fueron impresionantemente rápidos. Tiró el diario detrás de su espalda y lo ocultó bajo un montón de papeles del escritorio. Effie soltó un gritito ahogado, pero nadie lo oyó por encima del sonido del agua regando el suelo. Caía de la ropa de Llanto y del cañón del mosquete que apoyaba sobre su hombro. Casi se sintió aliviada de verlo allí, perfectamente mortal incluso con su rabia. Una parte de ella esperaba ver al rey de las hadas aparecer por la puerta. Ha estallado una tormenta de repente, dijo el hombre. En cuanto volví de Saltney, comencé mi ronda semanal por la propiedad porque Wetherell jura que ha visto el rastro de un lobo. No deja de insistir en que contrate a un guardabosques, pero me gusta el aire fresco de la mañana.
Parecen cómodos. ¿Cómo había tenido tiempo para atravesar los terrenos después de volver de la iglesia? Seguro que no habían dedicado más de 1 hora a buscar el diario de Myrdhin. Pero su coche no estaba, y Effie había visto a una criatura muerta descomponiéndose en la carretera. O al menos eso pensaba. Se había tomado las pastillas rosas esa mañana, encima 2 por si acaso, pero después de la noche anterior, después del fantasma, ya no se fiaba por completo de su medicación. A lo mejor no había ningún animal ni nada de sangre. Apretó los labios. Le picaba la piel. El rostro de Preston empalideció. Effie solo me estaba hablando sobre su trabajo. Tengo cierto interés en la arquitectura. Siempre he sentido curiosidad por las diferencias entre el clásico argantiano y las casas de Lear. Perdió el hilo, y a pesar de su miedo, a Effie le encantó ver lo mal que mentía Preston. «Vamos a la misma universidad en Caerisel», dijo ella con suavidad. «Resulta que hasta tenemos amigos en común. El mundo es un pañuelo». La discrepancia en sus excusas era patente, pero Preston no le había dado mucho con lo que trabajar. De verdad esperaba que Llanto creyera que le importaba la diferencia entre una ventana de guillotina y una de bisagras. Preston agarraba con fuerza el borde de la mesa y tenía los nudillos blancos. Llanto se les quedó mirando sin más, como si no hubieran hablado. Muy despacio dejó que el mosquete le resbalara del hombro y colgara paralelo al suelo, con el cañón apuntando hacia las rodillas de Preston. A Effie se le cerró la garganta. «Creo», dijo el hombre, pronunciando cada sílaba en un staccato deliberado, «que he sido bastante generoso al permitirlos entrar en mi hogar y muy paciente al permitirles inquirir sobre la vida de mi padre y la historia familiar, cosas que por supuesto son muy personales. Si descubriera que alguien se aprovecha de mi paciencia y generosidad por cualquier motivo, bueno, supongo que lo mejor será no descubrir lo que pasará». «Entendido», dijo Preston con demasiada rapidez y tragó saliva. «Por supuesto, lo siento». Effie se contuvo para no propinarle un codazo. En todo el planeta no había nadie con más pinta de culpable que él. «No es lo que piensas», dijo Effie, intentando mantener la voz firme. «Estábamos tomando un café y charlando antes de ponernos a trabajar. ¿Has disfrutado del pueblo?» Respondió Llanto. El extremo del mosquete era un agujero vacío, una negrura sin fondo. Alrededor del hombre se estaba formando un charco sobre el suelo de madera. Diría que ya han charlado suficiente por hoy, señorita Zaire. ¿Señor Hellory? ¿Effie? Me gustaría ver algunos bocetos esta tarde». Era como si hubiera olvidado lo del día anterior, el rato en el bar que ella saltara del coche. Volvía a tener los ojos turbios de nuevo, inescrutables. Aunque Effie hubiera tenido el valor de intentarlo, no habría podido adivinar nada con tan solo mirarlos. Sin añadir nada más, Llanto se giró y cerró con un portazo al salir. Lo único que quedó de él fue el charco de agua en el suelo. Todo el incidente bastó para convencer a Effie de que Llanto escondía algo, aunque no conociera la existencia del diario. Mientras intentaba trabajar en los bocetos en la mesa del salón de la planta baja, con la extraña lámpara de araña ondulando sobre ella, no pudo dejar de pensar en las fotografías de la chica en el diván. Cada una era como una estaca clavada en su cerebro. Eran antiguas, eso seguro, aunque no supiera decir cómo de antiguas. Recordó la frase escrita en el dorso de la última: «Te amaré hasta la ruina». La letra coincidía con la del diario de Myrdhin. Su mente reflexionó más sobre esa otra frase en el diario. La mente de una mujer es demasiado frívola. Había algo raro en ello, en todo. Quizá no era como lo que Preston creía, pero aún así le dolía el corazón y le ardían los ojos. A esas alturas, el mejor resultado sería que el diario fuera falso, que Myrdhin nunca hubiera escrito esas cosas sobre las mujeres. Pero parecía muy improbable. Visto que alguien, a lo mejor el propio Myrdhin, se había esforzado tanto por esconderlo. Eso la dejaba con 2 opciones: que Myrdhin hubiera creído esas cosas y pese a todo acabar escribiendo Angarad, disonancia cognitiva, como había dicho Preston, o que no hubiera escrito Angarad directamente. En ese momento, Effie no sabía qué era peor. Trabajó con pocas ganas en sus esbozos, con los dedos temblorosos alrededor del lápiz. Le venía bien tener mucha práctica porque solía hacer los deberes de arquitectura con poco entusiasmo.
Pero lo raro fue que Llanto no bajó a ver cómo iba, ni siquiera cuando la fina luz gris que entraba por las ventanas atenuó hasta desaparecer. Effie miró por el cristal manchado. Casi había obscurecido por completo y el sol empequeñecía en el horizonte. Dobló los papeles y se puso en pie. Su intención era regresar a la cabaña, de verdad que sí, pero de algún modo sus piernas la llevaron por las escaleras. Pasó junto al retrato del rey de las hadas, que por suerte permanecía atrapado en su marco, junto a las esculturas de los santos, junto a la puerta del estudio donde Preston estaría leyendo el diario. La noche anterior había sido cerca de esa hora cuando había visto al fantasma. Al anochecer, cuando la guerra entre la luz menguante y la obscuridad hambrienta lo convertía todo en trémulo e irreal. Effie se dijo que solo quería llevarle los esbozos a Llanto, tal como le había pedido. Pero al acercarse a la puerta que conducía a los aposentos privados, se descubrió moviéndose con sigilo para intentar no hacer ruido. Sintió la misma quietud opresiva que cuando Preston y ella habían entrado en el dormitorio antes. Sin embargo, no vio al fantasma. No hubo un destello de vestido blanco, ni de pantorrilla desnuda, ni el revoloteo de las cortinas. Effie estaba a punto de darse la vuelta decepcionada, cuando oyó una voz. Tenía que salir. Se quedó de piedra, como un ciervo al otro extremo del rifle de un cazador. Era Llanto. No tenía otra opción, dijo, y fue un sonido grave, quejumbroso, como si sintiera dolor. Esta casa me retiene, ya lo sabes, y sabes lo del Serval. Dejó de hablar de repente. A Effie se le heló la sangre en las venas. Y entonces habló de nuevo. Tenía que traerla a ella de vuelta. ¿No es eso lo que querías? Effie aguardó y aguardó. Los temblores le recorrían todo el cuerpo, pero Llanto no dijo nada más. Cuando tuvo fuerzas para moverse, se lanzó inestable hacia las escaleras. El miedo resonaba en su interior como un segundo pulso. Llanto había hablado para sí, o para algo que no podía responder en voz alta. Algo como un fantasma.